¿Qué tal, jovencitos del segundo año de secundaria? Soy su profesora de álgebra, Vani Aguilar. Bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy vamos a continuar con el tema de relaciones y funciones. Relaciones y funciones. Pero vamos a ver la parte 2, es decir, la parte full práctica. No se olviden de repasar su teoría del video anterior. Hoy día vamos a hacer puras aplicaciones. Recuerden que nos habíamos quedado en la aplicación número 7. Hoy nos corresponde avanzar desde la aplicación número 8, ¿sí? Entonces aquí está la aplicación número 8, ¿sí? La aplicación número 8 que dice: ¿cuáles de las siguientes gráficas representan funciones? Mira, aquí hay 4 gráficas que yo las he puesto aquí, ¿sí? Entonces tú te preguntarás, profesora, en un gráfico, ¿cómo yo puedo identificar cuáles son funciones y cuáles no? Lo que vas a hacer es trazar... Antes que me olvide, mira, me emocioné con las aplicaciones. Recuerda que estamos en la página 37-38, ¿sí? Lo voy a poner, son las aplicaciones de la página 37-38, ¿sí, jovencitos? Muy bien, vamos a continuar entonces. Te decía, tú te estarás preguntando, profesora, ¿cómo yo puedo identificar cuáles son funciones, cuáles no? Entonces, mira, vas a trazar una vertical. ¿Por qué? Porque para que una relación sea función, recuerda que la primera componente, o sea, la preimagen, tenía que tener una sola imagen en el conjunto de llegada. Es decir, un elemento, ¿no?, del primer conjunto tenía que vincularse solamente con un elemento del segundo conjunto, nada más, ¿sí? Entonces, al trazar yo una vertical, ¿sí?, al trazar una línea aquí vertical, ¿sí?, solamente el X debe tener una imagen en Y, ¿cierto? Ahí está, listo. Entonces, ¿esta es una función? Sí, es una función. Esta sí es una función, sí. Muy bien. Vamos con la segunda, la letra B. Trazamos también en cualquier parte de las gráficas, no solamente en el lado derecho, también si tú deseas lo puedes trazar en el lado izquierdo, ¿sí? Y puedes ver que la gráfica es intersectada solamente en un punto, es decir, para una X hay solamente una Y, para una preimagen hay una sola imagen, entonces esta sí es una función, sí, también es una función. En cambio, mira, si es que yo trazo por acá, por ejemplo, una recta vertical, miren cuántos puntos intersecta la gráfica. 1, 2, 3 puntos. Ya no es solamente uno. O sea, ese X se va a unir con 3Y. O sea, cada X, ¿no? Aquí, esta X que hemos trazado, tiene 3 imágenes diferentes. Entonces, esta no es una función. Ah, ya, o sea que cuando yo vea solo un puntito, sí es función. Cuando vea varios puntos, más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, no es una función. ¿Qué crees tú? ¿La D será una función? A ver, trázalo en tu mente, donde quieras, a la derecha, a la izquierda, en medio, donde tú desees. Por ejemplo, a ver, vamos a trazar a este lado, ¿sí? Mira, ¿cuántos puntos intersectan a la gráfica? 2. Entonces, ¿es función? No, profesora. Entonces, ¿cuáles de las siguientes gráficas representan funciones? La A y la B. La C y la D no representan funciones. Son relaciones. Probablemente sean relaciones, pero no son funciones. Recuerda que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Recuerda eso, lo vimos en la teoría. Vamos a la aplicación número 9, ¿sí? Aplicación número 9. Dice, si el siguiente conjunto, mira, nos dan un conjunto aquí de pares ordenados. ¿Cuántos pares ordenados hay? 1, 2, 3, 4 pares ordenados, ¿verdad? Nos dicen que es función, o sea, ya este conjunto de pares ordenados nos especifican que es una función. Calcular A más B. Entonces, si es una función, yo observo acá, mira, observa conmigo, por favor. Aquí veo el número 5 como primera componente, ¿cierto? Ahí está el 5, ¿lo llegas a ver? Perfecto. Busco si hay otro 5, otro 5, otro 5, acá.
Si 5 está con 9, 5 acá no puede estar ya con 10, con 11, con 2. No puede estar con otro número que no sea 9. O sea, si hay dos pares ordenados con la misma primera componente, la segunda componente también tiene que ser igual, tiene que ser la misma para que este conjunto sea una función. Entonces vas a poner aquí, vamos a poner acá, ¿sí? A un costadito vamos a decir a menos 2 que está con 5, a menos 2 va a ser igual, ¿a quién, profesora? A 9. Tienen que ser iguales. ¿Cuánto vale A? Pasa el 2 al otro lado, pasa sumando. Entonces A vale 11. Ya tengo el valor de A, ¿cierto? Muy bien. A continuación vamos a hallar el valor de B. Si tú eres observador o observadora, vas a ver aquí que 3 está con 7. Entonces 3 acá puede estar con otro número. No. 3 tiene que estar con 7, entonces acá también 3 con 7. O sea, este B más 1 es un 7. Vamos a ponerlo ahí. Entonces B más 1 debe ser 7. Paso a restar, entonces B vale 6. Pero a mí no me piden A ni me piden B, profesora, me piden calcular A más B. Entonces A más B sería la suma 11 más 6, sería 17. Esa sería la respuesta en este ejercicio, ¿sí? Vamos a colocarlo ahí, 11 más 6, 17. Bien, jovencitos, nos vamos a la aplicación número 10, ¿sí? Número 10, mira por favor, aplicación número 10. Dada la función f, mira, tiene 3 pares ordenados, 3,5, 4,6, 8,7. Es un conjunto de pares ordenados que ya es una función. Calcular dice f de 3 más f de 4 más menos f de 8. ¿Cómo es eso, profesora? F de 3 implica que yo voy a ver la imagen del 3, así, de esta manera. Lo voy a poner aquí, ¿sí? Vamos a colocarlo acá. F de 3 me piden más f de 4 menos f de 8. Vamos a colocar entonces, ¿sí? F de 3. ¿Cuánto es f de 3, profesora? 5. Entonces voy a colocar aquí que f de 3 es 5. Más f de 4. ¿Cuánto es f de 4? 6. 6. Menos f de 8. F de 8 es 7. ¿Sí? Entonces, primero vamos a sumar y luego a restar. 5 más 6 es 11. 11 menos 7, eso es 4. Entonces, la respuesta en ese... Vamos con la aplicación número 11, ¿sí? Mira, por favor, dice, dadas las funciones f y g. Nos especifican que f y g son dos funciones. Aquí tú ves cómo se están relacionando los números, ¿no? Del conjunto de partida y del conjunto de llegada mediante la función f. 1 con 4, 8 con 2, 5 con 2. Profesora, pero al 2 llegan dos elementos del conjunto de partida. No hay problema, eso sí es una función. Lo que no puede hacer es que del 8 puede ir al 2 y del 8 al 4. O sea, un elemento del conjunto de partida no puede tener dos elementos diferentes del conjunto de llegada. O sea, no puede relacionarse con dos. Solo 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. ¿Sí? Entonces, en G el 2 está relacionado con el 8 y el 4 con el M. Como tú puedes ver en la parte de abajo te piden calcular M. Esta M que está aquí es una incógnita, ¿cierto? Eso debemos calcularlo. Y tú dirás, aquí en esta expresión no hay M, es que lo vamos a calcular. Mira, lo vamos a poner aquí al otro cosadito, ¿ya? Al otro ladito vamos a colocarlo. A ver, dice G de F de 5. F de 5 más G de 4. G de 4, ahí está, es igual, lo estoy colocando, F de G, uy, era más abajo, ¿verdad? Uy, lo puse muy arriba ya, no importa, G de 2, listo, ahí está. Entonces vamos a colocar primero, ¿sí? Vamos a colocar, mirando el gráfico, como acá me dicen F de 5, voy a empezar de adentro hacia afuera, ¿sí? De adentro hacia afuera, vamos a empezar por F de 5. F de 5, mira acá por favor, 5 está relacionado con 2.
O sea, el f de 5 es 2. Eso lo voy a colocar aquí. Entonces vamos a poner g ¿de quién? De 2. Así, g de 2. Más g ¿de quién? Uy, de 4. Ah, entonces ya debo poner el g de 4. Mira por favor el gráfico acá. ¿Cuál es el g de 4? ¿Cuál es el g de 4? A ver, mira. ¿Cuál es el g de 4? A ver, obsérvalo bien, por favor. ¿Sí? Lo encontraste, mira, g de 4 es m. G de 4 es m. Ah, entonces aquí arribita, ¿sí? Vamos a poner m. ¿Ves? Ya apareció la m, la incógnita en esta ecuación. Es igual a f ¿de quién? De g de 2. Buscamos entonces en el grafiquito la g de 2. No hacia el lado izquierdo, acá. La g de 2. G de 2 es 8. La flechita. ¿Quién apunta el 2? Al 8. Entonces, aquí arribita vamos a poner de 8. Ahora nos falta resolver cuánto es la g de 2 y cuánto es f de 8. ¿Sí? Vamos a ubicarlo acá en el gráfico. A ver, g de 2. G de 2 es 8. Y f de 8 es 2. ¿Sí? G de 2 es 8. Mira, lo vamos a poner acá antes que me olvide. G de 2 es 8. Más m, ¿cierto? Es igual a f de 8. ¿Cuánto era f de 8? F de 8 era 2. Ya está. Simplemente tengo que pasar a restar este 8, ¿cierto? Entonces ya tengo el valor de m. ¿Cuánto es el valor de m, profesora? Sería 2 menos 8, o sea, menos 6. Menos 6 es la respuesta en ese ejercicio. ¿Listo? Muy bien. Aplicación número 12, ¿sí? Ejercicio 12. Vamos a la aplicación número 12. Mira, por favor, dice, aplicación. Dada la función f de x, hay dos opciones. Va a dar como resultado 2x si x es mayor o igual que 8. O sea, si encuentro que x es mayor o igual que 8, el resultado va a ser 2 por x. Pero va a ser x más 4 si el valor de x es mayor o igual que 1, pero menor que 7. O sea, si está en este intervalo, ¿cierto? Bien, vamos a empezar a calcular m, que es igual a f de 6. Mira, acá vamos a poner, primero vamos a empezar de adentro hacia afuera, o sea, para allá, ¿sí? Para allá, de adentro hacia afuera. O sea, ¿qué vamos a hacer primero? F de 6. Vamos a empezar aquí a calcular f de 6, ¿sí? Vamos a calcular f de 6. Mira, por favor. Primero yo me fijo. 6, a ver, 6. ¿Es mayor o igual que 8? ¿6 es mayor o igual que 8? No, profesora, así que eso no es. 6 está entre 1 y 7, ¿cierto? Es mayor o igual que 1, pero menor que 7. O sea, está aquí, entre 1 y 7. Entonces, lo que voy a utilizar es esto de aquí, x más 4. El x es 6. 6, pero más 4. Listo. ¿Cuánto es 6 más 4? 10. O sea, todo esto que está aquí abajo, todo sale 10. Voy a hacer doble. ¿Por qué, profesora? Porque hay dos f's. Ya hice una f, vamos a hacer la otra f. F, pero ahora de 10. Y yo me voy a fijar si 10 está entre 1 y 7. No. 10 es mayor o igual que 8. Entonces lo voy a colocar acá. 10 es mayor o igual que 8. Así que eso me lleva a resolverlo de la primera manera, ¿sí? F de x es igual a 2x. O sea, es igual a 2 por x. O sea, por 10. ¿Cuánto es 2 por 10? 20. Por lo tanto voy a poner aquí la respuesta. M, acá dice M, es igual a 20. La respuesta sería 20. ¿Sí, jovencitos? Muy bien. Tomen nota, por favor. Aplicación número 13, jovencitos. Aplicación número 13. ¿Sí? Vamos a leer juntos qué nos piden en la aplicación número 13. Dice, calcular A si el siguiente conjunto representa una función. O sea, este conjunto de pares ordenados representa una función.
quiero que mires aquí. Observa que acá el 1 está junto a 2A. O sea, 1 primera componente, 2A segunda componente. Y acá nuevamente aparece el 1, pero con 3A menos 5. Yo les pregunto, ¿cómo deben ser estas dos componentes? ¿Cómo deben ser estas dos componentes que voy a subrayar? ¿Sí? ¿Cómo deben ser estas dos componentes? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con este 2A y con este 3A menos 5? Tengo que igualarlos. Recuerda que para que esto sea una función, la primera componente, ¿no? Solo debe relacionarse con una sola segunda componente. O sea que si hay dos pares ordenados, estos dos deben ser iguales, no pueden ser diferentes. Entonces vamos a igualarlos aquí aparte. Vamos a decir 2A es igual a 3A menos 5. ¿Sí? Estamos igualando la segunda componente del primer par ordenado con la segunda componente de este par ordenado, porque el 1 al vincularse con él y el 1 al vincularse con él, estos dos deben ser iguales. No te vayas a olvidar. El 5 pasa al otro lado, pasaría sumando. El 2A va a pasar para allá. Mira cómo va a quedar. Va a quedar 5 allá. Aquí va a quedar 3A. Y el 2A viene a restar. Tú restas 5 es igual a A. O sea que A vale 5. ¿Cuál sería el valor entonces que marcamos? La C. La respuesta sería la alternativa C. ¿Sí? Listo, jovencitos. Ya tenemos resuelta la aplicación número 13. Pasamos a la aplicación número 14. ¿Sí? Vamos a leerla juntos. ¿De qué se trata? Mira, dice, sí, F, este conjunto de pares ordenados, nos dice que es una función. Es una función. Calcular A por B. Se parece mucho al ejercicio número 13, al ejercicio anterior que hemos hecho, ¿cierto? A esa aplicación se parece muchísimo. Entonces yo observo, profesora, acá veo 2 con 6. Veo si en la función hay otro 2. Ah, aquí mira, por favor. Aquí el 2 podrá estar con otro con 7, con 8. No, si el 2 está aquí con 6, acá también debe estar con 6. O sea que A más B, voy a poner aquí, ¿sí? A más B debe ser 6. ¿Por qué? Porque aquí el 2, le voy a poner un puntito, está con el 6. Acá el 2 está con alguien más, que no puede ser distinto de 6. No puede ser distinto de 6, ¿sí? Muy bien, sigamos observando. Mira, el 1 aquí está con 4. El 1 con 4. Y aquí el 1 está con A menos B. ¿Cómo debe ser A menos B y 4? Ah, deben ser iguales. Lo voy a colocar aquí. A menos B vale 4. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos variables, ¿sí? Un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Como me piden calcular A por B, tengo que calcular tanto A como B. Voy a sumar, voy a empezar por sumar estas dos ecuaciones, ¿sí? Vamos a sumar, entonces se va más B menos B, se va. A más A, 2A. Es igual a 6 más 4, 10. A entonces vale 5. Pero no solamente me piden A, yo tengo que calcular también el valor de B. Puedo reemplazar, por ejemplo, en la primera ecuación, que dice A más B es 6, entonces A vale 5. 5, ahí está, más B debe ser 6. Si lo paso a restar, entonces tengo que B vale 1. Pero no me piden ni el valor de A ni el valor de B. Lo que me piden a mí calcular es A por B. Eso es un producto, entonces voy a multiplicar 5 por 1. 5 por 1, lo voy a poner aquí, ¿sí? 5 por 1 que es 5. ¿Cuál es la clave, profesora? La respuesta sería la E, ¿sí? La respuesta, lo voy acá a poner pequeñito, ¿sí? La respuesta sería la E de nanito, ¿sí? Vamos a encerrarlo acá. Esa sería la clave que vas a marcar, ¿sí? Muy bien, espero que lo hayas entendido. Está muy fácil, se parece mucho a la aplicación 14 a la aplicación 13. Bien, pasamos, jovencitos, a la aplicación número
15. Aplicación número 15. ¿Sí? Se había desmayado el 15, ya le hemos puesto ahí. ¿Sí, jovencitos? Muy bien, aplicación número 15. Dice, señale la suma de los elementos del rango de la función. Mira la función, es 2x menos 1. Siendo el dominio 1, 2, 3, 4. O sea, mejor dicho, los dominios, el dominio es el valor de las x. O sea, estos son x que voy a tener que reemplazar acá. O sea, va a ser primero f de 1, f de 2, f de 3 y f de 4. Cuando determine esos valores, los voy a sumar porque me piden la suma de los elementos. Entonces vamos a proceder a resolver eso, ¿sí? Como ya tengo el dominio, ¿sí? Entonces voy a empezar. Voy a hallar f de 1, ¿sí? F de 1. Luego voy a hallar f de 2, así. F de 2. Luego, profesora, f de 3. Y finalmente, f de 4, ¿sí? F de 4. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos es el valor que va a tomar x, o sea, los que voy a reemplazar. Entonces vamos a empezar a reemplazar. Vamos a poner ahí, sería 2x menos 1. Entonces sería 2 por x menos 1. O sea, 2 por, ¿cuánto vale x? 1. Resuelves, ¿no? 2 por 1 menos 1, ¿cierto? Sería 2 menos 1. La respuesta es 1. O sea, el f de 1 es 1. Ahí está. El siguiente también, 2 por x menos 1. Pero x ahora vale 2. Entonces 2 por 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 por 2 menos 1? 3. Ahí está. F de 3. F de 3 sería 2 por 3 menos 1. Vamos a reemplazarlo. Recuerda que este se reemplaza acá. Sería 6 menos 1, 5. La respuesta aquí, 5. Y f de 4 finalmente sería 2 por 4 menos 1. Vamos a ver cuánto sería. 2 por 4 menos 1 es 7. Mira, te han salido puros números impares. Ahora me piden la suma. Entonces, por lo tanto, la suma de estos 4 valores, la suma de los miembros del rango, de los elementos del rango, ¿cierto? El rango estaría conformado por 1, 3, 5 y 7. Vamos a sumarlos. 1 más 7, 8. 3 más 5, 8. 8 más 8, 16. Así que la respuesta acá sería 16. ¿Cuál marcamos? La clave sería la D. Respuesta, entonces, vamos a ponerlo aquí, sería la D de dedo. Vamos a señalarlo ahí porque la suma de los elementos del rango es 16. No se olviden de resolver su tarea. Página 37 deben resolver los ejercicios del TEC del 7 al 11. Gracias por ver el video. Cuídense. Nos vemos.